Buenas noches, yo soy Carito, esto es Digital Misión Pastoral. Hoy tenemos al hermano Rodney y a la hermana Eliane. Vamos a hablar de un tema muy importante que a mí me quedó sonando y yo creo que muchos nos identificamos con eso, porque cuando estamos pasando una prueba es muy difícil confiar, es muy difícil resistir a esa prueba, porque tenemos ataques espirituales, porque no tenemos esa convicción de que si va a pasar lo que realmente nosotros esperamos. Entonces yo quisiera que los hermanos nos cuenten un poquitito de por qué la mayoría de personas renuncian antes de terminar la prueba. Bueno, buenas noches. Hay algo que antes de ese evento surge, hay un prevento de eso. Y el prevento tiene que ver con algo que te sucedió, muy similar a lo que estás pasando en el presente. Entonces, ¿qué sucede en nosotros? Que nosotros huimos, abandonamos la prueba, el proceso de la prueba lo abandonamos por una razón. La razón es que tenemos temor a sufrir, tenemos temor al dolor. Pero, y lo otro es que tenemos a veces un concepto, creamos un concepto de que lo que estoy pasando es un castigo, que eso lo podemos encontrar que algunos de los amigos de Job comenzaron a atacar a Job. Le dijeron, no seas que hayas pecado contra Dios y por eso te está pasando eso. Entonces, eso es uno de los eventos a veces que suele suceder, que la gente abandona el proceso, pero el proceso es una escuela, es una preparatoria para que el creyente o la persona que está pasando esa prueba pueda estar capacitado para lo mejor que se ha de venir o la parte positiva que está a punto de suceder en él. A veces lo que suele suceder también es que, como conversaba mi esposo ahora, la prueba no se ha tomado de la manera en que la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios dice que cuando viene la prueba, juntamente con la prueba dice que viene una salida. Pero normalmente nosotros nos quedamos como en la prueba, ¿cuándo va a acabar? De hecho, lo más difícil de la prueba es el tiempo de espera. Porque nosotros los seres humanos nos preguntamos, pero ¿cuánto va a durar esto? Y más cuando la prueba, en vez de nosotros ir viendo como una respuesta de Dios, vamos viendo más bien que la prueba está más fuerte. Pero eso significa que entre más, como hay un dicho que dicen que entre más oscura se pone la noche es porque ya está pronto el amanecer. Entonces, entre más difícil se pone esa prueba, ese momento difícil, eso significa que está pronto a ver una salida, a ver una luz, pero para eso nosotros debemos de soportar y debemos de aprender a confiar en Dios, que eso es lo que nos suele suceder en medio de la prueba, que nuestra fe, como usted decía ahora anteriormente, se debilita. Y en medio de la prueba nos enfocamos más en el dolor, nos enfocamos más en el proceso que estamos viviendo que en fortalecer nuestra fe, porque aún la prueba no se ha terminado y estamos en proceso. Sí, digamos, a mí me pasa mucho esto que yo a veces quiero renunciar a todo, ¿verdad? Yo digo, Dios, pero de verdad, ¿cuándo? Y es esa incertidumbre que uno siente de decir cuándo, va a ser mañana, va a ser dentro de un mes, va a ser dentro de 2 meses, y siempre aparece esa palabra como confía, como tenga fe, pero yo a veces digo, no, esto no es para mí, yo no puedo resistir tanto. Y de hecho, bueno, se me manifestó con esta depresión que yo pasé y todo, y en medio de todo y todo yo pude ver la gracia y el poder de Dios, Amén. porque él me saca de todo esto y me dice, confía de que no va a ser cuando usted quiera, va a ser cuando yo quiera. Eso es algo también muy importante, que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Hermanos, yo tenía también un par de preguntitas que son también importantes para que las personas que nos están viendo sepan, por ejemplo, por qué es importante el proceso en la vida del creyente. El proceso de las pruebas es muy importante. Uno, porque Dios necesita mostrarnos quiénes somos nosotros. Hay algo que nosotros debemos de tener presente, es que Israel, en el caso de Israel siendo esclavo de Egipto, salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Entonces,
Hay cosas que Dios necesita perfeccionar en nosotros. Hay cosas que Dios necesita perfeccionar en nosotros, purificarnos en nosotros. Y es necesario la prueba. Santiago nos habla en el capítulo 1, dice que la prueba es muy importante para que seamos perfectos y cabales. Entonces, ¿qué está? Es un proceso de perfección también de Dios. La siguiente parte es la purificación de intención. ¿Qué es la purificación de intención? Entonces, hablar de la purificación de intención es que la intención, el caso de Jonás, que estuvimos hablando también, eh, Jonás tenía una intención de ir a Tarsis, no a Nínive. Eso porque tenía un antecedente, tenía un evento antes de que Dios lo enviara. Y es que Jonás tenía, podríamos decir, resentimientos con Nínive por todas las injusticias que Nínive hacía contra su pueblo. En ocasiones nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos un propósito de parte de Dios, pero hay algo que nos está obstaculizando ese propósito. Entonces Dios necesita purificar nuestra intención. Hay llamados que dijimos que nacen de la emoción y esos llamados cuando llegan el proceso, entonces desaparecen, porque el llamado tiene que surgir del quebranto y ahí va a entender el significado. Entonces, la purificación de intención. La intención de Dios era que Jonás fuese a Nínive. La intención de Jonás era contraria a la de Dios y Dios necesita procesarnos por ese evento para sanar. Hay heridas que en nosotros tienen que sanar y es necesario el proceso. Esos dos puntos son muy importantes para el creyente. Bueno, hermana, tenemos esta última preguntita que sería, ¿qué quiere enseñarnos Dios en el proceso? Bueno, esta pregunta es muy interesante y muy importante porque todos en algún momento pasamos por el proceso. Pero que Dios nos quiere enseñar por medio del proceso es que aprendamos en medio del proceso. Dios tiene cosas grandes, especiales para cada uno de ustedes, pero muchas veces no estamos preparados para recibir esas cosas. Entonces, el proceso o la prueba es algo que te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. Normalmente el proceso se toma como algo malo, como algo que duele, como algo que yo no lo puedo soportar, pero no, no se debe tomar de esa manera. El proceso debemos de tomarlo como que es algo que me está preparando para lo grande que Dios tiene preparado para mi vida. Y para terminar, hermano, un mensaje positivo para toda nuestra audiencia de parte suya. Bueno, decirles que no huyan del proceso, porque el proceso es lo que te va a hacer crecer en fe. Si todo está bien, si nada sucede, entonces tenemos una fe muerta. Pero si algo te está saliendo mal, es porque Dios está perfeccionando tu fe, Dios está trabajando contigo, la parte emocional. Quiero que entiendas algo, que toma lo positivo del proceso, agárralo y ve al éxito. Si quieres seguir viendo más contenido como este, recuerda seguirnos en nuestras redes, TikTok, Facebook y Instagram. También estamos sujetos a cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran que nosotros hablemos en este podcast.